buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Seguimos hablando de Garabandal. Ya tuvimos una primera charla con Pablo González que tuvo mucha acogida y que tuvo bastante repercusión. No toda la que me hubiera gustado, sinceramente, porque ha habido algún vídeo que lo han visto más de 300.000 personas. Y esto es sencillamente de los que he hecho, que yo me quedé sorprendido, 330.000 personas. ¿Por qué? Porque la gente lo reenvía. Me habría gustado que ese primer vídeo de Garabandal se hubiera reenviado también muchísimo, que lo hubierais movido mucho, difundido, porque es importante que este mensaje llegue, este mensaje de la Virgen llegue a cuantas más personas mejor. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Arturo. ¿Qué tal tú? Pues estupendamente, con ganas de que nos sigas contando cosas de Garabandal. En esa primera charla estuvimos hablando de la parte más bien doctrinal, ¿verdad, Pablo? Estuvimos hablando de la parte más bien doctrinal, de la que no nos desprenderemos, evidentemente, pero nos vamos a centrar ahora más que nada en la de contenido profético, que evidentemente es preciso enmarcar en los dos mensajes formales, ¿no? Esos mensajes los vamos a repasar, ya que son absolutamente fundamentales para entender lo específico de la dimensión profética de Garabandal, que básicamente es la tríada profética o el triple anuncio profético: aviso, milagro y castigo. Es cierto que hay, por así decirlo, otros aspectos de Garabandal también muy proféticos, muy polémicos, que han dado lugar a mucha literatura, a mucha controversia, que es la profecía de los papas. Y en relación a esa profecía, la explicación sobre los últimos tiempos. Pero se va a hacer muy largo y lo vamos a dejar para otro programa. Muy bien, entonces hoy nos vamos a centrar básicamente en aviso, milagro y castigo, que por cierto nos vas a explicar que no solamente esto viene de Garabandal, sino de muchas otras fuentes que también coinciden en la misma idea, ¿no? Más o menos. Eso es muy importante, ¿no? Garabandal no es un meteorito aislado dentro de lo que es la galaxia profética de la Iglesia, ¿no? Garabandal se inserta dentro de, pues, una serie de profecías muy importantes. Garabandal no es una más porque tiene un relieve muy especial en relación a ciertos puntos, pero ciertamente no es algo aislado ni muchísimo menos, sobre todo en relación al aviso, como veremos. El aviso y el milagro también. ¿Qué te parece si nos haces una breve introducción del primer mensaje del 18 de octubre de 1961 y después lo escuchamos íntegramente? Sí, el mensaje del 18 de octubre del 61, primer mensaje, es muy cortito y yo diría que muy sencillo, pero también diría yo que engañosamente sencillo, porque pone el foco en lo fundamental, ¿no? La necesidad de penitencia, la importancia y centralidad de la Eucaristía y la conversión personal. Por tanto, evangelio puro, muy cortito, con un lenguaje así que puede parecer incluso simple o simplón, pero que realmente es evangelio. Y evidentemente, cuando uno lo analiza, se da cuenta de que es así. Bueno, pues este primer mensaje lo vas a explicar siguiendo algunas fuentes, ¿no? Sí, yo he utilizado una serie de fuentes. Evidentemente se fue con prisas a la montaña, considerada la Biblia de Garabandal, del padre García de Pesquera, Memoria de un cura de aldea, del padre José García de la Riva, José Manuel García de la Riva, también la obra de Santiago Lanús, Madre de Dios y Madre Nuestra, que inserta Garabandal en relación a Ámsterdam también, y en relación a Fátima, y luego, bueno, la tesina de licenciatura del padre José Luis Saavedra, Garabandal, mensaje de esperanza. También he utilizado diversos números de la revista americana Garabandal Journal, que es un bimensual que se edita en Estados Unidos. Estupendo. Bueno, pues vamos a escuchar ya ese primer mensaje de manera íntegra a través de escenas de la película Garabandal, solo Dios lo sabe. Escuchamos el mensaje íntegramente y después Pablo nos lo va a comentar. Leedlo vosotras.
que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Bueno, pues la primera frase del mensaje, Pablo, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Sí. A ver, a los que preguntaban a Cristo por los que murieron bajo la torre de Siloé, el Señor les contestó que no eran más pecadores que los habitantes de Jerusalén. Y además añadió, si no hacéis penitencia, todos pereceréis de la misma manera. Es decir, Cristo marcó un camino, la penitencia, y ese camino vemos que muy pocos desean recorrer. Sin embargo, para no morir aplastados, utilizando la analogía que utiliza el Señor, para no morir aplastados por esa torre de nuestros pecados, hay que hacer penitencia. Esto es absolutamente fundamental. Hacerlo lo que nos pide la Virgen, sacrificios y penitencias, es algo que, bueno, se puede concretar en una palabra también que está absolutamente desfasada en la predicación, que es la mortificación. ¿Qué es la mortificación? La mortificación es tratar de dar muerte o al menos esclavizar las tendencias de nuestra naturaleza inclinada al pecado. Es decir, la mortificación es imprescindible para vencer las tentaciones, para debilitar nuestros vicios y dar fuerza a todas nuestras virtudes, máxime cuando el tiempo se acaba, porque la copa, como dicen las niñas en ese mensaje, se está llenando. Un San Pablo lo tenía claro. Castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo sido heraldo para los otros, quede yo finalmente descalificado. O sea, sí, fíjate. la importancia Tremendo. es enorme. El propio San Pablo en la carta a los romanos dice que si no matamos al pecado, el pecado nos matará a nosotros. Efectivamente. Y yo personalmente además creo que si la Virgen nos viene a recordar esto de la necesidad de sacrificios y penitencia, es por el olvido, si no la negación, de esa realidad que la teología ha llamado pecado original. Y del que se habla nada, por no decir menos que nada. ¿Qué es el pecado original? Bueno, pues es una realidad por el cual la naturaleza humana quedó herida, pero no corrompida absolutamente con el pecado de nuestros primeros padres. Lo que hace que nuestra inclinación al mal, que llevamos, vamos a decirlo así, de fábrica, haya de ser corregida por medio de la penitencia, de la que los santos además nos prueban por activa y por pasiva, que nos da fuerzas para corregir nuestras malas inclinaciones. Totalmente, Pablo. A mí me llama mucho la atención cómo el Papa Juan Pablo II insiste en su catecismo de que él dice que ignorar que el hombre posee una naturaleza herida que viene ya, como dices tú, de fábrica, de serie por el pecado original, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Numeral 407. Esto es fundamental, este numeral, porque tú fíjate que hoy en día está muy de moda esto de un pacto para la educación, el hombre nuevo, pero olvidándose del pecado original. Hay un polo opuesto en la ideología moderna a lo que es la concepción cristiana del pecado original, que es una concepción realista y hasta yo le llamo de sentido común, que es la concepción rusoniana del filósofo Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, que es la sociedad la que lo malea y que por tanto, educándolo adecuadamente, pues ese hombre pues va a corregir esas inclinaciones que lleva, por así decirlo, no dentro de sí, sino porque la sociedad se las ha inducido, se las ha, por así decirlo, bueno, pues pegado, ¿no?
Entonces, esta es una concepción que domina absolutamente toda la educación, domina la política, domina, bueno, en el común hablar de la gente, pues está presente el hecho de que el hombre es bueno por naturaleza. Y eso es algo tan erróneo que ha dado lugar, pues bueno, desde el punto de vista social, a una cantidad de errores en la educación de nuestros hijos, que bueno, ahí están los resultados. Si hay un chico que tiene hambre y no tiene educación, lo que nos debe interesar es que deje de tener hambre y que tenga educación. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, total, la primera frase del mensaje, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, y tú lo vinculas muy bien al pecado original, porque si no, estamos listos, ¿verdad? Vamos entonces con la segunda frase, tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia. Sí, es evidente que mantenernos en el camino de la conversión, haciendo sacrificios y penitencias, no es posible sin la ayuda de Jesús sacramentado. Además, Él lo dejó muy claro, ¿sí? No son cosas nuestras. Sin mí no podéis hacer nada. Entonces, hay que acercarse a comulgar si estamos en gracia, pero en cualquier momento del día, evidentemente, podemos acudir a hacerle compañía en el sagrario o adorarle donde esté expuesto. Ese es el consejo consejo que nos da la Virgen. Sí, el Padre Pío insistía mucho en eso. Intenta comulgar todos los días, no dejes un solo día sin comulgar. Recuerdo un sacerdote que tú lo conoces también, don José, que él decía, comulga todos los días porque eso te obliga a estar en comunión con Cristo. Si no comulgas es porque estás en pecado. Efectivamente, tal cual. Siguiente frase, pero antes tenemos que ser muy buenos. Bueno, pues básicamente significa que tenemos que tener muy buena voluntad, muy buen corazón, que tenemos que ser sinceros en nuestro deseo de conversión, cumpliendo los mandamientos y procurando evitar los pecados. Y aquí una pregunta, Pablo, porque yo he escuchado a muchos padres decir a sus hijos, a hijos que están en catequesis para primera comunión, no me vengas con que mi niño sea santo, yo con que mis hijos sean buenos me conformo, eso de que sean santos, me basta que sean buenas personas. ¿Es posible salvarse, ir al cielo siendo solamente buenas personas? Bueno, yo creo que es muy claro el Evangelio cuando dice sin santidad nadie verá a Dios. Yo eso ya deja la respuesta absolutamente diáfana al respecto. No hay más que añadir. Sin santidad nadie verá a Dios. De acuerdo. Siguiente frase del primer mensaje. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Efectivamente, claro. Es que Dios aguarda mucho, aguarda muchísimo, pero no siempre. Respeta nuestra libertad, pero ojo, que los obradores del mal no sueñen con un desenlace de impunidad. Al final llegan las cuentas para todos nosotros, ¿no? Y a cada uno se le da lo que le corresponde. Claro que sí. Imagínate, si Dios no fuera justo, pues imagínate lo que sería esto. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Sí, la copa. La mención a la copa y al castigo tiene resonancia, lógicamente, apocalíptica, ¿no? Para los que hemos leído el Apocalipsis sabemos que es así, ¿no? Las 7 copas de la ira de Dios, en Apocalipsis 16. Eso simboliza la medida tolerable de nuestros pecados, en lo que es esa frase, ¿no? Ya se está llenando la copa de la paciencia de Dios. Es la copa de la ira, pero la copa de la paciencia también, ¿no? Y ya está a punto de llenarse, ¿no? O ya estaba en el año 61. ¿La copa por qué se llena? Bueno, pues la copa se llena por la maldad de los hombres, por tantos pecados como se cometen. Es fácil de entender que Dios es infinitamente bueno, pero desde luego no sería perfecto si no fuese a la vez infinitamente justo. Yo me pregunto muchas veces si hay alguien tan necio como para creer que el hombre puede reírse de Dios y de su santa ley por los siglos de los siglos. Es una cosa que me pregunto bastante, y más en estos tiempos. Tengamos además en cuenta que lo peor del castigo no reside en los males a soportar en esta tierra,
sino en la vida eterna. Dios lo sabe y como buen padre avisa. Y lo hace por medio de quien desde la cruz nos fue dada como madre. El necio que rechace la corrección de Dios morirá eternamente por su propia voluntad. Tremendo, tremendo, pero es así de sencillo. Salvarse es don del que salva, siempre lo recuerdo, y condenarse es merecimiento del que se condena. Así enseña el magisterio de la Iglesia. Bueno, Pablo, el segundo mensaje del 18 de junio de 1965, ¿qué es lo que causó ese segundo mensaje? Pues ese mensaje causó muchísimo revuelo, muchísimo. Hay una frase que alienó a muchísima gente, sobre todo a gran parte del clero, de los obispos, etcétera, en un clima posconciliar dominado por el optimismo, un tanto infundado, ¿no? En general, ¿no? Lo que se dice sobre los sacerdotes, los obispos y la jerarquía en general. Fue Sí. muy controvertido. Sí, Si además... quieres, lo escuchamos y... Sí, vamos a escucharlo porque además el fragmento que vamos a poner de la película precisamente incide mucho en esa frase que dices tú y lo sacan ahí un careo entre el obispo y un sacerdote con Conchita. Es tremendo ese careo, ¿verdad? Ah, sí. Está Pues muy vamos. bien en la película, sí. Está muy bien conseguido. Vamos a ver ese fragmento, escuchamos el mensaje completo y Pablo sigue comentándolo. Vaya mensaje que te ha dado la Virgen María. Es un poco fuerte, ¿no? Algo tan fuerte como que se invente una niña, así tiene que estar... ¿Qué dijo la Virgen? Como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, ahora viene la parte favorita, ¿sabes? Los sacerdotes y obispos también, ¿no? Y muchos van por el camino de la perdición. Y con ellos llevan a muchas almas. Vamos, niña, ¿tú te crees que la Virgen podía haberte dicho una cosa semejante? Te lo inventaste tú. Eres una mentirosa. los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. La Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros, con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Ahora, vamos a ver tú, Conchita. ¿Viste a la Virgen María en San Sebastián de Garabandal? Conchita, esto no le va a caer muy bien a mucha gente, ¿sabes? Sí, lo sé. Yo todavía no lo entiendo bien del todo, pero si la Virgen lo dice, es verdad. ¿Y tú estás bien? Sí, solo
un poco confundida por lo que nos ha dicho de que la íbamos a negar. Sabes, Conchita, aunque en algún momento de duda tú llegaras a negarlo todo, yo nunca podría negar todo lo que he visto aquí, todo lo que he vivido aquí. Y si tú lo haces, por cualquier momento de duda, de confusión, de oscuridad, incluso de profundo sufrimiento, para mí no cambiaría nada. Pues lo hemos escuchado, cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Así es. Claro, como he dicho antes, estas palabras dichas cuando se está acabando el concilio, pues no podían oponerse más a ese optimismo que parecía extenderse por doquier en la Iglesia, ¿no? Y que los hechos demostrarían totalmente infundados, con miles de secularizaciones, tanto de sacerdotes como de religiosos, al poco de terminar el concilio. Pero es más, el mensaje del cielo estaba ajustado a una tristísima realidad, porque en todos los siglos se repite la estrategia del infierno. Y esa estrategia es la de corromper a los pastores para que se pierdan los rebaños, para que se pierdan las ovejas. Total. Y ahí está Nuestra Señora de la Salette, por ejemplo, denunciando que algunos sacerdotes en el año 1849 se habían convertido en cloacas de impureza. Ecos de eso lo tenemos también en las apariciones de Rosa Mística en Italia, en 1947, o a la estigmatizada hija espiritual del Padre Pío en diversos mensajes del año 51. Por ejemplo, leo algo de esos mensajes de esta estigmatizada y creo que está en proceso de beatificación, Teresa Musco. Muchas almas se van al infierno. Sacerdotes, obispos, cardenales están desorientados. Muchas almas se pierden por vuestra causa. Se refiere a los sacerdotes. Es que es tremendo, es tremendo. Son preludios del mensaje de Garabandal, con 10 años de adelanto. Sí, sí. Impresionante la coincidencia, con Garabandal. Es que está casi calcado, ¿eh? Y las niñas que iban a saber de eso. Imagínate lo que podían saber de eso. Y además, claro, es que eso se dice en el año 65. Es que la coincidencia temporal con, en fin, toda la primavera de la Iglesia que se supone que iba a explotar al poco de terminar el concilio, pues es tremendo. Y claro, esas palabras causaron un auténtico shock, ¿eh? Sí. Un auténtico jarro de agua fría, ¿eh? En ese momento en el que muchos hablaban de nueva Iglesia, de revestirse del mundo para colaborar con el mundo, de actualizarse. Y lo que se produjo, Arturo, fue justamente el efecto contrario. Entró en la Iglesia el espíritu del mundo para desvirtuar su misión. Y ese mal espíritu infectó todos los ámbitos: el vocacional, el litúrgico, el pastoral, el teológico, el moral, etcétera, etcétera. Ahora bien, y esto lo digo como anécdota, había también muchos buenos pastores que se daban cuenta de la situación. Y, por ejemplo, relacionado con Garabandal, cuenta el autor del primer libro sobre Garabandal, el catedrático Sánchez Ventura, que cuando lo recibió el obispo de Zaragoza, Monseñor Cantero, él temía que le mostrara su disgusto por la famosa frase y que pudiera peligrar el nihil obstat que da la Iglesia, ¿no? Para este tipo de libros, ¿no? Sin embargo, cuando leyó la frase, sonrió, esto lo cuenta Sánchez Ventura, y le dijo: esta niña tiene más razón que un santo. No saben ustedes cómo está la Iglesia. Por esta sola razón me inclino a creer en la autenticidad de los fenómenos. Claro. ¿Más o menos en qué año dijo esa frase este obispo? ¿En qué año sería? Esto fue, yo creo que el libro de Sánchez Ventura del año 68, 70, lo tengo ahí, sí, no lo he comprobado. Vale, finales de los 60, sí, efectivamente. Pues sí, desde luego, y ya estaba mal en esa época, imagínate ahora. Sí. Bueno, a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Esta frase me toca especialmente, esta parte del mensaje, lo tengo que decir así, ¿no? Creo que se puede hacer un libro con dolorosos ejemplos, dolorosísimos, diría yo, de la oportunidad de este lamento de nuestra Madre
en relación a la Eucaristía. Yo humildemente, como católico de a pie, yo me pregunto una serie de cosas. Yo me pregunto si el arrinconamiento de sagrarios y tabernáculos en las iglesias, si la supresión de reclinatorios, si la desaparición de las bandejas a la hora de recibir la Sagrada Comunión, si la comunión de cualquier manera, si la desaparición progresiva de las adoraciones nocturnas, de las procesiones del Corpus, etc. Yo me pregunto humildemente, con todo respeto, le pregunto a mi jerarquía, a mis pastores, si todo eso que acabo de mencionar va en pro o en contra de la reverencia debida al Santísimo. Si va en pro o en contra de la delicadeza y veneración que se tiene que tener a Jesús en la Eucaristía. Si cumplimos o no con la palabra de Dios que dice, ante mí se doblará toda rodilla. O si ante el Santísimo actuamos o no, como los reyes de Oriente, que al ver al niño con María, su madre, en brazos, postrándose, le adoraron. Como dice el evangelista. A ver, se nos olvidó que la Eucaristía, como dice el Catecismo en el numeral 1324, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua, y que donde está la Eucaristía está allí Jesucristo, está Dios. Yo creo que se nos ha olvidado. Hemos perdido de vista lo esencial. Dolorosísimo lamento de nuestra madre. Yo, preparando la charla, he recogido, casualmente, me encontré con una frase de San Francisco de Asís referida a la Eucaristía, referida a ese momento en el que el Señor se hace presente en el altar, ¿no? Lo voy a leer, si me lo permite, ¿no? Claro que sí. Deben los hombres temblar, el mundo debe vibrar, todo el cielo ser conmovido, cuando sobre el altar, entre las manos del sacerdote, aparece el Hijo de Dios. Creo que estamos muy lejos de esto, ¿eh? Y a mí me duele mucho esta parte del mensaje, porque es una auténtica profecía de lo que vino después. Yo, en una charla que di sobre la hermandad en una parroquia, pregunté, a propósito de esta frase, a quienes estaban allí, que tenían ya cierta edad, pregunté, digo, los que seáis mayores más o menos de 60 años, ¿creéis que esta frase es verdadera? ¿Se ha cumplido esa profecía de la Virgen? Y hubo un sí unánime. Un sí unánime. Es decir, que la gente intuye, a pesar de que todas estas cosas han ido pasando poco a poco, se intuye la gente que, desde luego, a la Eucaristía, desde hace unas décadas, cada vez se le ha dado menos importancia. Así es. En fin, y además, curiosamente, la noche de los gritos, de la que luego vas a hablarnos, pues también está relacionada con la Eucaristía, de alguna forma, ¿verdad? Como se dice, ahí lo dejo, pero es curioso que, y yo creo que debería ser materia de meditación, que la terrible noche de los gritos, de la que vamos a hablar dentro de poco, se produjera en la víspera y antevíspera del Corpus del año 62, justamente los 2 días anteriores al Corpus Christi. Sí, tremendo. Hablaremos y veremos un pequeño vídeo de la noche de los gritos, que causó un espanto y un terror a todo el pueblo, incluso a los que presumían de más valerosos. Luego nos lo contará Pablo. Seguimos analizando el mensaje. Debéis evitar la ira de Dios con vuestros esfuerzos. Sí, ya hemos dicho que en el lenguaje bíblico la ira de Dios es el castigo de Dios. El Apocalipsis habla de las 7 copas de la ira, ¿no? De manera increíble para mí, modestamente, hay quien dice que Dios no castiga. Bueno, muchos curas. Una cosa que te deja atónito, absolutamente atónito. Luego desarrollaremos esto, ¿no? Pero claro, así, a bote pronto, ¿estas personas que dicen eso han leído la Sagrada Escritura? Me pregunto qué es para ellos la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio, el terrible castigo a Coré, a Datán y a Abirán en el libro de los Números que aparece por conspirar contra Moisés.
Lo que le sucede en el Nuevo Testamento, porque muchos de ellos dicen, no, no, eso es el Antiguo, no, no, no. Y lo que le sucede a Ananías y Zafira en Hechos de los Apóstoles, ¿qué es? Luego hablaremos más de este absurdo error cuando nos refiramos al triple anuncio profético de Garabandal. Yo aquí dejo caer el Salmo, un versículo del Salmo 93. El que educa a los pueblos no va a castigar. Palabra de Dios, Salmo 93. Palabra de Dios. El que educa a los pueblos no va a castigar. Esto es una respuesta que podían haber dado los seminaristas. Esto es una anécdota, Pablo, que yo te he contado, pero que no conocen los televidentes. Que conozco yo un amigo mío que era seminarista y allí les reunieron en el salón a todos los seminaristas y fueron preguntándoles públicamente y en voz alta. Los formadores, uno por uno, tenían que contestar: ¿Dios castiga sí o no? ¿Qué te parece, Pablo? Se supone que tenían que contestar no, porque claro, si no, inmediatamente llegaba el lavado de cerebro. Así es, claro, así es. Claro. Es tremendo, es que es algo alucinante. El que contestaba así, Dios sí castiga, pues ya le ponían la cruz. Pero yo creo que cualquier seminarista lo tenía muy sencillo, tenía que haber dicho Salmo 93, el que educa a los pueblos no va a castigar. Y dice, yo no contesto, yo digo lo que dice el Salmo 93. Exacto, es justamente así, Arturo, justamente lo que hemos dicho de la santidad, de que lo que me preguntaste antes, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios, lo mismo, es decir, tienes que replicar con la palabra de Dios para dejarlos sin posible respuesta. Sí. Porque es que ante la ideología, el problema es que a la revelación se le trata de oponer la ideología. La ideología hoy dice que Dios no castiga, pero lo dice la ideología, la idea que yo tengo. Pero no lo dice la revelación, es que tenemos que diferenciar. Y ese es el problema, que se ha impuesto en gran parte de la Iglesia la ideología. Frente a la revelación. Así es, el hombre frente a Dios, así es. Por encima de Dios, el hombre y las ideas peregrinas en el mal sentido de la expresión del hombre. Mis ideas, sí. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente frase del mensaje. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Claro, esto es una llamada a la confianza y a la esperanza, ¿no? A fin de cuentas, el aviso y el milagro, como vamos a ver, son dos muestras inconmensurables de la misericordia infinita de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar. Entonces Dios nos va a perdonar, pero tenemos que pedir perdón, tenemos que reconocer nuestras faltas. Así es, que no sea como ese cura que me dijo a mí de cerca de 70 años, Dios es tan bueno que te perdona sin pedirle perdón siquiera. Claro. Eso. Sin comentarios. Sin comentarios. Seguimos. Yo, vuestra madre, por mediación del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Sí, aquí cuando se habla de los últimos avisos es una expresión que cabe interpretar que se trata de avisos encuadrados en la etapa final de los últimos tiempos. Este puede ser el sentido más correcto, ¿vale? Aunque de los últimos tiempos y de la profecía de los papas hablaremos en la charla siguiente, ¿no? Luego dice el mensaje, os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Claro. Otra palabra proscrita, la condenación. Eso no se puede hablar. Es imposible. Eso, yo creo que en mi vida he escuchado esta palabra en una homilía. A lo mejor una o dos veces de las miles y miles de eucaristías a las que he asistido, ¿no? Bueno, pues es el lenguaje bíblico. Claro, es que el amor maternal de la Virgen también sabe ser serio cuando está en juego la salvación eterna de sus hijos. Nos infunde santo temor de Dios, hablándonos de la posibilidad cierta de condenación, que es una palabra, insisto, proscrita en el vocabulario de nuestros pastores, como si no mencionarla fuera hacer desaparecer esta realidad, que es una cosa curiosa, como no la mencionamos, ya no existe. Es que es así, ¿eh? Sí. No la mencionamos, es una cosa, claro, esto es un fraude pastoral.
Eso es, eso es. El gran problema es que sigue existiendo, pero está escondida la gente y la gente se cree que no existe, pero existe. Efectivamente. Porque San Pablo dice, la fe nace de la predicación. Significa que lo que no se predica no se cree. Efectivamente. Nace de la predicación, nace del escuchar, ¿eh? De la predicación. No nace del conocimiento que yo puedo adquirir por ahí. No, nace del escuchar. Para eso tenemos nuestros pastores. Dios nos los ha dado para eso. Para que escuchemos la predicación íntegra, no integrista, íntegra. Entonces, sí, sigue. No, que es un fraude pastoral de consecuencias terribles, ¿eh? Y yo siento mucho decir esto, ¿eh? Es decir, eso no va a hacer desaparecer la necesidad que tenemos de entrar por la puerta estrecha, que es lo que nos pide el Señor para salvar nuestras almas. Cuando le preguntan, ¿son muchos los que se salvan?, no contesta directamente. ¿Qué nos dice? Que entremos por la puerta estrecha. Es un error tremendo, tremendo. En cualquier caso, a la vez, la Madre nos llama a la sinceridad y a la confianza, ¿no? Nos dice, pedidnos y os daremos. ¿Y a qué se refiere? Pues a las gracias necesarias para la conversión y para la perseverancia en la gracia hasta el final. Nos lo dice, pedidnos y os lo daremos. Así es. Pedidnos y os lo daremos. Pedidnos sinceramente, ¿eh? Sinceramente. También es importante añadirle el sinceramente, con verdaderos deseos de conversión. No, te quería añadir a lo que tú estabas diciendo muy bien de esa predicación íntegra, completa del mensaje, que el padre Iraburu, este confesor de la fe, él tiene algún artículo donde habla de esto de condenación, salvación. Dice que en el Nuevo Testamento hay como 50 momentos dobles de estos, con ejemplos de diferente tipo, donde la predicación del mismo Jesucristo te pone el ejemplo de condenación, salvación, no solamente salvación, no, condenación, salvación, condenación. 50 momentos diferentes, con ejemplos diferentes, parábolas y demás. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es que es la esencia de la predicación del Señor. ¿Para qué vino al mundo el Señor? Sino para indicarnos el camino que hay que recorrer para ir al cielo. Y esto pues requiere unos requisitos. Y bueno, nos dicen, entrad por la puerta estrecha. Pues, en fin, lo que dice el padre Iraburu, vamos, no puede estar más acertado. No por su idea, sino porque simplemente analiza lo que aparece en el Evangelio, que es muy claro, efectivamente. Si es que yo he leído también ese artículo hace ya tiempo y es que no es posible darle réplica a eso. No hay réplica. Si se le da la réplica a lo que dice el padre Iraburu, es desde la ideología. Porque lo que dice el padre Iraburu es lo que dice el Evangelio. Entonces no hay posible réplica desde el Evangelio. Seguimos leyendo este mensaje que es bastante clarificador. Fíjate lo que dice ahora Pablo. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Es una parte del mensaje que está en relación con lo que leímos antes de los sacrificios y las penitencias, como consejo de la Virgen, casi precepto, diría yo. ¿Por qué insiste? Bueno, porque es necesario el sacrificio para dominar nuestra naturaleza más inclinada. El Padre Pío, además, voy a leer una frase, en fin, que se tendría que memorizar casi, ¿no? Dice, igual que el cuerpo necesita alimentarse, el alma necesita día a día de la cruz. No queremos comprender que Dios no puede salvarnos ni santificarnos sin la cruz. Que cuanto más atrae un alma hacia sí, más la purifica por medio de la cruz. Dice, en esta tierra cada uno tiene su cruz, pero debemos actuar de modo que no seamos el mal ladrón, sino el buen ladrón. Sobre esto de la cruz hay mucho equívoco. Hay gente que piensa que una cruz es algo insoportable que lleva uno encima. No, hay cruces todos los días, prácticamente cada hora que pasa. Y cruces pequeñas que si se ofrecen, pues tienen un valor infinito. Se ofrecen y se unen a la pasión del Señor, a los méritos de la pasión del Señor. Tienen un valor infinito. Pequeñas cruces. Una cruz puede ser que se te caiga un boli cuando vas a toda prisa
por la calle, por ejemplo, y tener que pararte, en fin, recogerlo del suelo. Eso es una cruz, una pequeña cruz que nos ha puesto Dios. Puede parecer una tontería, pero es así. Es que el día a día está lleno de ese tipo de cosas. Cruces más grandes y cruces enormes, pero la cruz no es solo pues esto, eso de que se me ha muerto mi madre, o yo qué sé, tengo una enfermedad mortal que me lleva por delante en no sé cuántos meses. Esas son las más gordas, pero luego hay pequeñas cruces que también hay que saber llevar y que son muy importantes para nuestra santificación, las pequeñas cruces de cada día. No sé si eras tú quien me decía que hay santos que se preocupan cuando sienten que no tienen cruz suficiente o algo así, ¿no? Sí, yo te lo decía el otro día. Yo he leído bastante algunas vidas de santos, y hay santos que, creían, cuando no tenían cruces, pensaban que Dios se había olvidado de ellos, que les había retirado su favor. Estaban aterrorizados. Sí, claro. Sí. Es muy sencillo. Si al hijo el padre lo trató así, pues claro, nosotros pretendemos ser tratados de otra manera que como entre algodones, claro, no. La vida está llena de cruces, pequeñas, medianas y grandes. ¿Cuánto nos falta identificarnos con Cristo, Señor? En fin, vamos a ver si la Virgen nos ayuda con su gracia, porque ella también ella supo lo que es sufrir desde el primer minuto. Efectivamente, y un poco en relación a lo que estás diciendo, pues el meditar la pasión del Señor, que nos dice Nuestra Señora, ¿no? Como la mejor forma, sin duda, de conocer la gravedad de mis pecados y el amor que Dios me tiene. Cuando miro el crucifijo, tengo que pensar que todo el amor y el dolor que encierra ha ocurrido en la historia personalmente para mí. Por eso el crucifijo debería ser como nuestro carnet de identidad espiritual, que deberíamos llevar siempre con nosotros. Bueno, pues hemos visto ya los dos mensajes, ¿no, Pablo? Sí. ¿Y entonces qué síntesis haces de ambos? Pues mira, la síntesis es que en ambos observamos cómo la Virgen nos dice toda una serie de cosas con un fin principal. Ese fin es que evitemos el castigo. Un gran castigo universal. O sea, ¿este sería el resumen de los dos mensajes? Sí. Evitar el castigo, sin duda. A ver, parecía que los visitantes no habían prestado mucha atención al hecho de que el primer mensaje incluía ya, de hecho, un anuncio profético. Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Muy grande, no hice un castigo. Muy grande, efectivamente, ¿no? Y desde luego ahora toca señalar, ahora que estamos entrando en ese tema, que la Santísima Virgen ha hablado de dos acontecimientos universales: el aviso y el milagro, relacionados entre sí, que serían, por sintetizarlo, como los últimos esfuerzos del cielo para la conversión de todos los hombres, no solo de los creyentes. Así se lo dijo Jesús a Conchita en una locución interior en julio de 63, el 20 de julio de 63, y que después ella escribió en un papel. Cuando ella le preguntó al Señor si el milagro viene para convertir a mucha gente, el Señor le contestó: para convertir al mundo entero. Sí, Señor. Es decir, los sucesos de los que se habla en Garabandal serían una gracia especialísima que la Virgen ha conseguido de su Hijo en estos tiempos de tanto rechazo de Dios. Sí. Pero claro, si los hombres no se arrepienten, entonces sí viene el castigo. Sí, Pablo, esto que le dijo el Señor, le contestó a Conchita cuando le preguntó al Señor si el milagro viene para convertir a mucha gente, y el Señor le contesta para convertir al mundo entero. Pablo, me ha recordado lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, que te voy a leer. Fíjate lo que dice. Ahora bien, Dios prefiere olvidar esos tiempos de la ignorancia y ordena, fíjate que dice ordena, ordena a todos los hombres por todo el mundo, que se conviertan, porque tiene fijado un día en que va a juzgar a toda la tierra según su justicia, por medio de un hombre que él designó para eso. O sea, ya en Hechos de los Apóstoles 17, el Señor ordena, no pide, no sugiere, no invita, ordena a todos los hombres de todo el mundo que se conviertan, porque va a juzgar, porque viene el juicio.
Efectivamente, efectivamente. O sea que Garabandal, lo que decimos siempre, la Virgen lo único que hace es recordar lo que el Señor ya nos ha dicho. Actualiza dadas las circunstancias de olvido de Dios, de desprecio de la santa ley de Dios. Actualiza, efectivamente. Y luego veremos cómo lo de Garabandal, desde luego, como dije antes, no es una mota aislada en este ámbito o dimensión profética, ni muchísimo menos, ¿eh? Lo vamos a ver luego cuando traiga a colación una serie de santos que han hablado de esto, ¿eh? Y lo que sí es importante que dejemos ya sentado, Arturo, es que el aviso y el castigo, luego evidentemente hablaremos del milagro también y del carácter, bueno, absolutamente asombroso que va a tener ese milagro o la naturaleza nunca vista de ese milagro. Luego hablaremos de eso, pero ahora nos vamos a centrar en el aviso y el castigo porque están muy relacionados en una noche muy particular que hubo allí. Fueron 2 noches, se llama la Noche de los Gritos, que en realidad fueron 2, que son, como he dicho antes, las del 19 y 20 de julio del 62, anteriores a la fiesta del Corpus. En estas noches parece que las niñas vieron imágenes relacionadas con el aviso y el castigo. En este análisis que vamos a hacer, vamos a ir deslindando porque en la descripción que hacen las niñas en diversas entrevistas a lo largo de los años, aparecen como mezcladas unas con otras, ¿no? Y también, evidentemente, de la gran tribulación. Parece que también vieron imágenes, sobre todo en la primera noche, de lo que era la gran tribulación. Entonces vamos a tratar de deslindar un poquito todo lo que vieron las niñas y luego sintetizaremos los puntos principales del aviso y del castigo, ¿eh? Pero básicamente, analizando y profundizando en la Noche de los Gritos, vamos a saber bastante ya de lo que se nos puede venir encima o de lo que se nos va a venir encima, ¿eh? Bien, el contenido del aviso / castigo, y digo / castigo porque Conchita en una de sus entrevistas dice que si no hubiera visto el castigo, creería que el aviso es el castigo, si no hubiera visto el castigo. O sea, imagínate el aviso, también la naturaleza, ¿no?, del aviso, ¿no? Entonces, este aviso o esta Noche de los Gritos, perdón, se les reveló a las niñas de Garabandal un mes antes de ocurrir el milagro de la comunión visible, en 2 noches sucesivas, como he dicho, anteriores a la fiesta del Corpus. Fue casi en el primer aniversario de la primera aparición del ángel en Garabandal, casi, prácticamente. Como resultado de lo que vieron la primera noche, a la que Conchita, por cierto, no asistió porque tenía una rodilla mala y no la dejaron, las niñas dieron unos gritos terribles que asustaron a todo el pueblo que asistía a cierta distancia al éxtasis. Pablo, si te parece, vamos a ver un vídeo muy breve de la Noche de los Gritos y sigues contándonos, ¿te parece? Sí. El 19 y 20 de junio de 1962 fueron 2 días que difícilmente podrán ser olvidados en los anales de Garabandal. Durante un éxtasis se oyó gritar de terror a las niñas. Se había levantado el velo, permitiéndoseles dar una mirada a los acontecimientos del futuro. Vieron confusión por todas partes y a la iglesia perseguida en un mundo dominado por el comunismo. En el momento en que las cosas eran peores, se les dijo que Dios enviará un aviso sobrenatural que será sentido por todas las personas de la tierra. Entonces, a pesar de hallarse en la presencia de la Santísima Virgen, se sintieron sobrecogidas de terror al ver escenas del futuro castigo que será enviado por Dios si el mundo no cambia después del aviso y el milagro. A pesar de que, a petición de la Santísima Virgen, las personas que estaban allí, casi todo el pueblo, habían permanecido a alguna distancia de las niñas, se sintieron tan sobrecogidos por los gritos y las expresiones de las niñas que al día siguiente el pueblo entero confesó y comulgó. Bueno, pues ¿qué más puedes añadir después de este vídeo, Bueno, Pablo? pues vamos a añadir testimonios de gente que estaba presente,
Por ejemplo, hay una testigo, doña Eloísa de la Roza, que manifestó que las niñas daban unos gritos impresionantes. La gente estaba, digamos, en las últimas casas del pueblo. Las niñas subieron la calleja y en el cuadro, que es un espacio delimitado por unos troncos que puso allí la gente para que no molestaran a las niñas porque caían mucho en éxtasis ahí, creo que fue en el cuadro donde pues, vieron lo que vieron. Entonces, dice esta testigo, dice, daban unos gritos impresionantes y decían, espera, espera, que se confiesen todos. Las niñas pidieron que la gente confesara porque sintieron que el castigo estaba cerca. Parece que es normal en este tipo de fenómenos que el místico se confunda en la apreciación del tiempo, ¿eh? Es una cosa en mística que por lo visto es bastante normal, ¿eh? Las niñas escribieron una nota, Jacinta y Mariloli, porque Maricruz tampoco estaba, cuando terminó esa primera noche de los gritos. Atención a lo que dice la nota. La leo. La Virgen nos ha dicho que no esperamos el castigo, pero sin esperarlo vendrá, porque el mundo no ha cambiado y ya lo ha dicho con esta 2 veces y no la atendemos, porque el mundo está peor y hay que cambiar mucho y no ha cambiado nada. Preparaos, confesad, que el castigo pronto vendrá y el mundo sigue igual. Lo digo, el mundo sigue igual. Qué pena que no cambie. Pronto vendrá el castigo muy grande si no cambia. Eso fue la primera noche. Evidentemente lo he resumido muchísimo, ¿no? Para la siguiente noche, la del 20, las niñas, ya estaba Conchita, indicaron que todos debían quedar lejos de ella. De hecho, el testimonio de Pepe Díaz, el albañil, dicen que estaban aproximadamente a 150 metros. Entre lo que se alcanzaba a oír se escuchaba. Ay, espera, espera, lleva primero a todos los niños pequeños. Espera que se confiesen todos. Ay, ay. Los asistentes empezaron a pedir y a pedirse perdón públicamente. Entre los asistentes aquella noche estaba un padre franciscano, superior de un monasterio relativamente cercano, San Pantaleón de Ares, el padre Félix Larrazábal. Había llegado para ayudar en la festividad del Corpus, ¿no? y rezaba muy emocionado en alta voz y todos le seguían. Cuando cesaba un momento, atención, cuando cesaba de rezar, las niñas, que estaban a 150 metros, de la manera más angustiosa, volvían a llorar y a gritar, aplacándose de nuevo cuando proseguía el rezo de los asistentes. Por eso la gente decía, padre, rece, rece. Claro, esto nos pone de relieve la importancia del poder de la oración. Qué enseñanza tan bíblica, ¿eh? Totalmente, en esa escena, qué enseñanza tan bíblica, ¿no? La de que la oración es fundamental para parar o aminorar catástrofes. Qué enseñanza tan bíblica. Pablo, esto me recuerda que 3 meses antes de esta noche de los gritos, estas 2 noches, recibí el padre Pío en marzo de 1962, 3 meses antes, les escribía una carta manuscrita a las niñas que les decía, solamente os digo una cosa, rezad y haced rezar. Efectivamente. Justamente era como un preaviso de lo que les venía con esa noche de los gritos. Efectivamente, efectivamente. Otra testigo fue la madre de Jacinta, una de las 4 niñas, que recuerda que las oía llorar con tales voces y tal horror que quiso correr hacia su hija para ver qué pasaba, pero la echaron hacia atrás. Años más tarde, cuando cuenta su testimonio Pepe Díez, el albañil del pueblo, se jactaba de que él era un hombre que no conocía el miedo, que andaba de noche por cualquier rincón del pueblo, por caminos apartados de los montes de Garabandal, sin sobresaltos, sin ningún tipo de temor. Pero aquella noche de los gritos, reunidos todos allí en la oscuridad, oyendo a distancia los llantos y los chillidos de las niñas, le temblaban de tal modo las piernas que las rodillas le daban una contra la otra, sin que le pudiera remediar. Él decía literalmente, nunca he vivido una cosa igual. La impresionante aparición, acabó hacia las 2 de la madrugada. Al volver a la normalidad, dijeron las niñas que se quedaban allí, rezando, todo el resto de la noche en oración, desde las 2 hasta las 6 de la mañana. A esa hora el sacerdote se fue para la iglesia y le siguió y se confesó todo el pueblo. Tremendo. Todo el pueblo. Tremendo. Y luego es muy importante la nota
que firman también las niñas, ¿no? Las 3 niñas. Dice, después de esa noche, de la segunda, dice, la Virgen nos ha dicho que el mundo sigue igual, que no se ha cambiado nada, que pocos verían a Dios. Son tan pocos que a la Virgen le da mucha pena. Qué pena que no cambie. La Virgen nos ha dicho que ya está llegando el castigo. Como el mundo no cambia, la copa se está llenando. Qué triste estaba la Virgen, aunque a nosotros no nos lo dé a ver porque la Virgen nos quiere tanto. Ella lo sufre sola porque es tan buena. Sed buenos todos para que la Virgen se ponga contenta. Nos ha dicho que pidamos los que somos buenos por los que son malos. Sí, pidamos a Dios por el mundo, por los que no lo conocen. Sed buenos, muy buenos todos. Y luego, Arturo, quizá la descripción más tremenda, yo diría que terrorífica, hasta he dudado en traerla, pero bueno, creo que es un desarrollo que hace Mariloli en un testimonio que le da a Carmela Saraco, que es, creo que ha fallecido ya, una gran difusora de Garabandal en Estados Unidos durante muchos años, ¿no? Sobre todo en la costa este, creo recordar, leí algo al respecto. Este testimonio además lo recoge el padre García de Pesquera en su libro Se fue con prisas a la montaña. Y el desarrollo que hace la niña de la noche de los gritos, del castigo, lo voy a leer literalmente. Sí. En un cierto momento ni un solo motor o máquina funcionará. Una terrible ola de calor se abatirá sobre la tierra y los hombres empezarán a sentir una grandísima sed. Buscarán desesperadamente el agua, pero ésta, con tanto calor, se evaporará. Entonces se apoderará de casi todos la desesperación y buscarán matarse unos a otros, pero les faltarán las fuerzas e irán cayendo por tierra. Será el momento de que entiendan de que ha sido Dios quien justamente ha permitido todo esto. Vimos finalmente una multitud envuelta en llamas. Corrían a tirarse en los mares y en los lagos. Pero al entrar en el agua, ésta parecía hervir y en vez de apagar las llamas, era como si las hiciese arder aún más. Era tan horrible que yo pedí a la Santísima Virgen que se llevase a todos nuestros niños con ella antes de que llegase aquello. Pero la Virgen nos dijo que cuando ocurra, todos serán ya mayores. Eso significa que si eran niños hace 60 años y ocurrirá cuando todos sean mayores, pues debe estar ya próximo a ocurrir, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente pinta así. Pinta así. Pinta Mira, así. Otra cosa que te quería decir, que cuando dice, le siguió y se confesó todo el pueblo, ¿eh? Todo el pueblo se confesó después de esa noche, los gritos, después de las 6 de la mañana, ¿no? Efectivamente, todo el pueblo se confesó. Pues yo lo que estoy pensando es lo que va a ser encontrar un sacerdote para poder confesarte cuando llegues a una situación así. Va a ser encontrar un sacerdote que te pueda confesar, va a ser como el mayor tesoro. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Así es. Bueno. Y que nos lo dice, creo recordar que lo comenté en la primera. Si es que Garabandal al final es muy sencillo, es puro evangelio. Cuando las niñas le preguntan a la Virgen qué quería de los españoles, la Virgen le contestó que se confiesen y comulguen. Más sencillo, imposible. Tenemos a nuestra disposición la Eucaristía y la confesión. Pues esos son los remedios, Arturo. Ya. Sí, primero la confesión, sobre todo confesión y Eucaristía. Sobre todo si eres miembro muerto del cuerpo de Cristo, si no estás en gracia de Dios, con más razón, con más urgencia, confesión. Y en cuanto que ya te pones como miembro vivo del cuerpo, ya estás en gracia, inmediatamente alimentarte de Cristo, ¿no? En fin. Y entonces que el castigo vaya a ser por fuego es una cosa que no es tampoco ninguna sorpresa, porque incluso está anunciado en la palabra de Dios. El primer Papa, San Pedro, lo dijo también. Obviamente, ¿verdad? En la segunda carta, creo, de San Pedro, efectivamente, hay unos versículos bastante tremendos al respecto. Y luego que efectivamente el castigo vaya a ser por el fuego, pues coincide con el mensaje de Akita. El año 73, que este fue aprobado por la Iglesia y hubo un obispo que se tomó muy en serio lo que decía la Virgen y lo que estaba pasando allí en ese monasterio, en ese convento de monjas, ¿no?
Allí, en concreto, el 13 de octubre, la Virgen dice, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará gran parte de la humanidad. Bien, pues sabemos que ha habido otros castigos en la Escritura que han sido por el fuego. Y lo dejo ahí. Pero tal como nunca se ha visto antes, me recuerda a mí a las palabras del Señor sobre la gran tribulación. Pues sí. Sí, sí. Bueno, y además que eliminará gran parte de la humanidad, pero tanto a buenos como a los malos, sin hacer excepción incluso ni de sacerdotes, ni de fieles, ni de nada, ¿no? Eso es lo que dice en Akita, efectivamente, por lo que dice, por lo que acabamos de leer de Mariloli, cuando describe la naturaleza del castigo, efectivamente. Luego es cierto que hay otros videntes y tal que hablan de la salvaguarda de un pequeño resto. Yo creo que no es incompatible, ¿eh? Lo que se dice en muchas profecías, en muchos videntes que bueno, tienen pues visos de credibilidad acerca de lo que es el pequeño resto salvaguardado con todo lo que se dice aquí. Es decir, que se eliminará gran parte de la humanidad, no es incompatible. ¿Puedes terminar de leer este mensaje del 73 de Akita? Los sobrevivientes Se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. Cada día recita las oraciones del rosario. Con el rosario reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Bueno, pues sí, Sodoma parece que se va a quedar... Muy pequeño, sí. Muy pequeña, ¿no? Sí. Oye, esto me estaba recordando ahora cómo en octubre, al comienzo del Sínodo de la Amazonía, Sor Agnés, la vidente de Akita, la testigo de Akita, pues después de muchos años, pero no sé si eran 30 años o cuántos, sin hablar de todas estas cosas, o muchísimos años, apareció diciendo que había recibido un anuncio, un aviso de un ángel del cielo que le había hablado de que había que hacer penitencia y cubrirse de cenizas. Es verdad, no lo tenía muy en mente, pero sí, recuerdo perfectamente aquello. Sí, que ya había llegado el momento de hacer penitencia en serio. Sí. Bueno, pues de lo que han dicho las niñas en numerosas entrevistas sobre la naturaleza del aviso, ¿qué nos podría resumir? Sí. Para que la gente lo tenga claro, ¿qué es el aviso? Bueno, pues vamos a resumir los puntos, a sintetizarlos. El aviso, que quede claro, viene directamente de Dios, se verá en todo el mundo al mismo tiempo. Nadie va a poder escapar de él. Los buenos para acercarse más a Dios, los otros para enmendarse. Será visible en todo el mundo y lo sentiremos física e interiormente, es decir, se observará en el firmamento y al mismo tiempo cada uno lo experimentará interiormente. Ese es el primer punto. Segundo, el aviso está relacionado con un fenómeno de la naturaleza y esto lo estoy sacando todo de las entrevistas que han hecho las niñas, ¿no? A partir de las locuciones que han tenido al respecto. Está relacionado con un fenómeno de la naturaleza cuyo nombre se encuentra en el diccionario y empieza por la letra A. No, bueno, pues mucha gente se pregunta si no será un astro, un asteroide o algo así. Aurora boreal también. Ese fue el de Fátima, efectivamente. Ese fue el de Fátima antes de cuando la Virgen se refiere a una noche iluminada por una luz desconocida. Ahí sabréis que va a empezar otra nueva guerra. Y efectivamente hubo una noche iluminada en el 38, en enero del 38. Una aurora boreal impresionante, por lo visto. El tercer punto del aviso, podemos decir que lo que dice Conchita, ¿no? Aquí me voy a remitir a lo que dice Conchita. Dice, el fenómeno cósmico sería como si dos estrellas chocaran entre sí. Es decir, no contra la Tierra. Añadió también que es una especie de catástrofe, algo aterrorizante tanto para los buenos como para los malos. Lo que dije antes, Conchita dijo que si no hubiera visto el castigo, creería que el aviso es el castigo. Y sigue diciendo, es tremendo, 1000 veces peor que los temblores de tierra. Será como de fuego, otra vez el fuego. No quemará nuestra carne, pero lo experimentaremos corporal e interiormente. Los mismos incrédulos
sentirán el temor de Dios, pues será como una revelación interior de nuestro del mismo, sino por la impresión que sentiremos viéndolo y experimentándolo, y del miedo que nos producirá la visión de nuestras faltas. Luego, el cuarto punto del aviso también es una manera de verlo, porque es como una especie de juicio particular, ¿no? En el que todas las personas de la Tierra, de cualquier raza y religión, incluidos agnósticos y ateos, tendrán conocimiento de que Dios existe y que ha fundado la Iglesia Católica como arca de salvación. Ahí, punto importante. Que la Iglesia Católica es el arca de salvación, es la Iglesia Católica. No es que da igual una cosa que otra. No da igual, y lo vamos a comprobar. Y si no, que se lo digan a Bruno Cornacchiola, ¿verdad, Pablo? Totalmente, ya hablaremos de eso, sí. Y te vuelve al redil santo, le dijo la Virgen de la Revelación a Bruno, vuelve al redil santo, y él estaba en una secta cristiana. Exacto. Y le dijo, se lo dijo muy claro, ¿eh? Ni siquiera que estuviera en otra religión, estaba en una religión, en una secta cristiana, y le dijo, vuelve al redil santo. Efectivamente. Más claro agua. Más claro agua. Bien, durante los momentos del aviso, cada persona se va a encontrar a solas con su conciencia y Dios. Nos va a espantar porque en ese instante vamos a ver nuestras almas, todo el bien y el mal que hemos hecho. Es decir, veremos el bien que hemos hecho y el que hemos dejado de hacer, y el mal que hemos hecho, en lo que llevamos de vida, y el premio castigo que mereceríamos en ese momento según nuestras obras. Un juicio particular. Es como un anticipo del juicio particular. Lo que pasa es que afortunadamente no hay una sentencia definitiva, ¿vale? Pues si está precisamente Dios da o permite que el aviso sirva como aviso, nunca mejor dicho, de por dónde vamos, si vamos al precipicio o si vamos por buen camino. Sí, eso me recuerda al programa ese que hacía la segunda oportunidad, el de los coches, ¿eh? Ah, no sí. sé si, cuando éramos niños. El famoso Costa, ¿no? Era Pepe Costa, ¿no? Sí, exactamente. No sé qué Costa, de verdad. Sí, la segunda oportunidad. Entonces, segunda oportunidad. Al principio tenía un accidente y luego en la segunda oportunidad esquivaba y no tenía el accidente. Esquivaba la roca, es verdad. Sí. Bueno, pues el aviso se le puede denominar también, porque es una denominación o una nomenclatura muy común, sobre todo en el ámbito anglosajón, la iluminación de la conciencia. Porque esa es realmente la naturaleza espiritual del aviso, que nuestra conciencia va a ser iluminada. Bien, a esa iluminación de la conciencia se refieren grandes santos y beatos de siglos anteriores, que no es una cosa de Garabandal, que no, que vamos a verlo, que grandes santos y beatos, y me he dejado porque si no se hace esto muy largo. Es decir, el aviso ha sido preanunciado como iluminación de la conciencia o purificación de la conciencia mucho antes de Garabandal, que quede claro. Bien, ahí tenemos al primero que vamos a mencionar, es San Edmund Campion, un sacerdote y mártir inglés del siglo XVI, que dejó escrito, y leo: yo he anunciado un gran día, no en el que vaya a actuar algún poderoso de este mundo, sino en el que el terrible juez revelará las conciencias de todos los hombres y probará a cada hombre de cualquier religión. Y añade, este es el día del cambio. Tremendas palabras dichas en el siglo XVI. La beata Ana María Taillí, que es una de mis santas favoritas, enorme mística, esposa, madre de familia, siglo XVIII, cuyo cuerpo además se encuentra incorrupto en la iglesia de los Trinitarios de Roma, habló literalmente de una gran purificación que vendrá sobre el mundo, precedida por una iluminación de la conciencia en la que todos se verán a sí mismos como Dios los ve. Clarísimo, más claro. Y el beato Papa Pío IX, en el siglo XIX, dice: puesto que el mundo entero está en contra de Dios y de su Iglesia, es evidente que Él se ha reservado para sí la victoria sobre sus enemigos. Parece que esos no podrán ser recuperados de ninguna manera, excepto a través de un acto que no pueda ser atribuido a ninguna causa segunda.
y así todos se verán obligados a mirar hacia lo sobrenatural. Sobrevendrá un gran prodigio que llenará el mundo de estupor. Este prodigio será precedido por el triunfo de la revolución. Ojo a esta frase. La Iglesia sufrirá en extremo. Digamos que posteriormente a Garabandal, esto es antes de Garabandal, se ha hablado del aviso a otros místicos, no nos podemos detener en todo, Elizabeth Kindelman, que es la fundadora del movimiento Llama de Amor, a Janie Garza, a una vidente, o a la sierva de Dios María Esperanza, que es la vidente de las apariciones de Betania en Venezuela. Por su parte, el padre Gobi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, también dice algo bastante concreto al respecto. Se lo dice Nuestra Señora al padre Gobi y él lo escribe. Cuanto sucederá será una cosa tan grande como jamás se ha visto desde el principio del mundo. Será como un juicio en pequeño y cada uno verá su propia vida y todas sus obras en la misma luz de Dios. La madre de María Loli recuerda las penalidades que tuvieron que pasar los padres durante los 4 años de las apariciones. Una noche que tuvo en estas, estaban los dos solos y dice lo que lloró esta noche, dice esta criatura lo que lloró, Dios mío cómo sufría. Y bueno, pues dice, y digo, ¿no le preguntaste después? Dice, sí. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué llorabas tanto? Pues que la Virgen le pedía que pidiera mucho por los sacerdotes, que hicieran muchos sacrificios, que había muchas cosas que iban muy mal. Yo eso no lo quería escuchar. Yo, para mí, los sacerdotes era lo más sagrado que había en el mundo. Y yo hasta me enfadé, digo, te diría que pidiera por nosotros, que nosotros seremos peores que ellos. No podía escucharlo. Yo nunca pensé, de verdad. Su padre dijo que había sufrido, que no la había visto sufrir tanto como aquella noche. Y estaban los dos solos. Dice que le regaban unas lágrimas. Bueno, Pablo, entonces nos queda claro que el aviso no es algo exclusivo de Garabandal. Hemos escuchado ya unos pocos testimonios y muchos más que podrías habernos dado. Totalmente. Grandes santos y místicos ya lo habían anunciado con otros nombres, pero significando la misma realidad. En relación a eso, me gustaría mencionar, porque lo veo muy interesante, algunas experiencias que han tenido santos del aviso. Una, por ejemplo, la encontramos en la biografía de San Juan María Vianney, el cura de Ars. El santo cura habría pedido a Dios en sus primeros años de sacerdocio, entre comillas, la plena claridad de su propia miseria. Esto es, la misma gracia de la que se habla en el aviso, que es ver nuestro interior, nuestra miseria interior. Pasados los años, él le confiesa a una dirigida suya, la baronesa Alix, haber recibido esa gracia. Y le escribe en una carta: hija mía, no pidáis nunca a Dios el conocimiento total de vuestra miseria. Yo lo pedí una vez y lo obtuve. Si entonces Dios no me hubiera sostenido, me hubiera desesperado en el mismo instante. No podía soportarlo, le dijo a otra confidente suya, ¿no? Y Santa Teresa de Jesús también tuvo una experiencia muy similar, aunque dicha experiencia para ella fue en la misma línea del cura de Ars, con otra palabra, espantosa. Ambos, sin embargo, coinciden en referirlo como una gracia extraordinaria de conversión. Luego, en otra línea, otro santo, San José María Escrivá, testimonia haber experimentado la gracia descrita por Conchita en el aviso en un testimonio que él hace, que aparece recogido en el libro, por decirlo, canónico sobre San José María, la obra magna
desde el punto de vista biográfico de San José María, es el fundador del Opus Dei, de Andrés Vázquez de Prada. Ahí aparece recogido este testimonio, ¿no? El 27 de abril del 54, el fundador del Opus Dei sufrió un shock anafiláctico. El beato Álvaro del Portillo le dio la solución in articulo mortis. Un momento después, San José María estaba muerto, y así lo confiesa don Álvaro. Sin embargo, horas después se repone y le dice: Álvaro, hijo mío, ya sé cómo quedaré cuando esté muerto. Efectivamente, el Señor aquel día había permitido a San José María ver toda su vida con gran rapidez, como si fuese una película. Esto supuso para él, como se describe en el aviso de Garabandal, una anticipación del juicio de Dios. Misteriosamente, después de este suceso, Escrivá se halló completamente curado de la diabetes que padecía. No tuvo más recaídas y nunca más necesitó insulina. Una curación instantánea y científicamente inexplicable. Bien, entonces, volviendo a lo que son las características esenciales del aviso, ¿no? Ya hemos comentado unas cuantas. La quinta, después de la anterior, es que cada uno lo sentirá de manera diferente, ya que son distintas las conciencias y los pecados de cada uno. ¿De acuerdo? Y la sexta y última es que al quedar iluminadas por la luz de Dios, la conciencia de las personas, el aviso se convertirá en un medio para corregir la conciencia del mundo, para que los gobiernos dejen de ofender a Dios con legislaciones criminales y le rindan el culto perfecto en la única religión verdadera, que es la que fundó Cristo, la católica. Qué actual es esto, Pablo. Todo esto del aviso y del milagro, ¿cómo lo podemos encuadrar con relación al reinado del anticristo? Esto es una pregunta un poco clave y difícil de responder, ¿no? ¿O cómo lo respondes tú? Sí, es complicado de contestar. Ese reinado del anticristo probablemente, bueno, yo creo que se podría hablar encajando mejor las piezas cuando se hable de la profecía de los papas y de los últimos tiempos. ¿Vale? Creo que podríamos ahí hacer que las piezas del puzzle encajaran mejor, ¿vale? Quizá ahora meterse en esas harinas va a ser creo, un poco difícil y dificultoso, ¿no? Para no perder de vista lo esencial. Vale, entonces respecto al cuándo del aviso, ¿qué nos puedes decir respecto al cuándo del aviso? Bueno, ¿cuándo va a ser el aviso? Una pregunta que se hace mucha gente. Bueno, pues nos han dado varias claves temporales, ¿no? Conchita dijo que sería antes del milagro, mientras que Mariloli sabía el año, pero no el día. Y que tanto el aviso como el milagro tendrían lugar dentro de un año respecto del otro, ¿vale? Es decir, cuando tenga lugar el aviso, en un año o menos tendrá lugar el milagro. Otra referencia temporal a tener en cuenta nos la da Conchita del 65, una conversación que mantiene con el alemán Albert Weber, un ingeniero de sonido muy ligado a Garabandal, que estaba allí el día 13 de noviembre, día de la última aparición. Él tiene una conversación con ella y es una conversación que recoge en su libro Garabandal, el dedo de Dios, ese que comenté que había sido objeto de felicitación por parte de San Juan Pablo II. Ahí le dijo que todo comenzaría cuando volviese el comunismo. Weber le preguntó qué quería decir exactamente con eso y ella respondió que cuando volviese el comunismo, que ella no entendía, que era lo que había oído a la Virgen. Entonces le preguntó Weber, ¿quiere eso decir que el comunismo desaparecerá antes de volver? Y ella dijo, no lo sé. La Santísima Virgen simplemente dijo cuando vuelva el comunismo. Esto lo tenemos que poner en relación, por eso te dije lo de la frase del Beato Pío IX, a propósito de la iluminación de la conciencia. Acuérdate que dice, este prodigio, el de la iluminación de conciencia, será precedido por el triunfo de la revolución. ¿Vale? Precedido. Es decir, habrá una gran convulsión social
antes del aviso, ¿no? Y eso parece que se ve de las cosas que ven las niñas en la noche de los gritos, al principio de todo, ¿no? Está claro que hay una convergencia evidente entre lo que dice Pío IX y lo que dice Conchita a distancia de casi un siglo, ¿eh? Sí. Entonces, un escenario mundial dominado por el comunismo, de alguna manera dominado, es lo que parece que va a preceder el aviso. Bueno, Pablo, yo no sé si a ti no te parece que la Agenda 2030, uno de cuyos lemas o objetivos es no tendrás nada y serás feliz, así con todo descaro lo dicen, si eso no es un escenario mundial dominado por el comunismo, por una dictadura comunista del nuevo orden mundial, no sé qué es, si no. Se le parece mucho. ¿Sí? Se le parece mucho, sin duda, ¿eh? El padre Saavedra, en su tesina Garabandal, Mensaje de Esperanza, dice que lo que las niñas ven en la primera parte de La Noche de los Gritos es esa convulsión, ese escenario político, social y religioso del mundo y de la Iglesia del tiempo del aviso, es decir, sobre todo dominado por convulsiones, ¿no? Convulsiones sociales, ¿no? Con un comunismo al alza, agresivamente al alza, y una Iglesia muy perseguida. Loli en concreto dice: la Santísima Virgen explicó que la gran tribulación, que no será aún el castigo, vendría porque llegaría un momento en que la Iglesia daría la impresión de estar a punto de perecer. Pasaría por una terrible prueba. Nosotros preguntamos a la Virgen cómo se llamaría esa prueba y ella nos dijo que comunismo. Eso se lo dijo al padre mexicano Gustavo Morelos, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, nos dice Santiago Lanús, el aviso viene en auxilio de la Iglesia y de la humanidad. Cuando las cosas parece que estén peor, y además creo que la niña lo dice, pues va a venir el aviso. Yo aquí tengo que poner una nota personal. Es que cuando yo empecé a leer de Garabandal, yo confieso que personalmente me sentía perplejo con esto de la vuelta del comunismo. Yo empecé a leer sobre Garabandal hace 10 años, exactamente hace 10 años, en el 2011. Yo lo veía como algo imposible. Bien, ¿quién me iba a decir a mí que 10 años después España iba a estar regida por un gobierno social comunista? Pero por otro lado hay que tener las cosas claras respecto a lo que es el comunismo, ¿eh? Esa vuelta del comunismo, de la que nos habla la Virgen Garabandal, hay que saber lo que es el comunismo. El comunismo no es solo un régimen político. No. El comunismo son sus errores. Y entre esos errores, desde el punto de vista religioso, el ateísmo y el materialismo radical son los grandes vectores, los grandes catalizadores que sostienen la ideología comunista. Y la liberal progresista también. Ojo, ¿eh? Y esos errores son los que han fundamentado gran parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra política, de nuestra economía y de nuestra moral pública. En países nominalmente comunistas y no comunistas. Es decir, que lo que lleva, por así decirlo, de esencial el comunismo desde el punto de vista ideológico es el ateísmo, el materialismo radical. Eso está extendido ya por todo el mundo, prácticamente. A nivel, lo que he mencionado, político, cultural, social, etc. En ese sentido que he mencionado, ¿no? Es decir, al ir en esa dirección, está claro que ni el ateísmo ni el materialismo radical dejan que la ley de Dios reine en los corazones. Todo lo contrario, es el desprecio absoluto a la santa ley de Dios, pretendiendo construir un mundo con el hombre como centro absoluto, el mundo de la adoración del hombre por el hombre como ser supremo. Claro, es una construcción que, como va a poner de relieve el aviso y el milagro, se ha hecho sobre arena totalmente. Y para los que no estén preparados, toda esa idolátrica construcción se va a venir abajo con gran ruina. Sí, un apunte que te quería hacer para todavía reforzar más lo que estás diciendo, ¿no? Que todo esto sería cuando estuviera dominando un escenario mundial dominado por el comunismo y como bien sabemos, la ideología de género forma parte del marxismo cultural.
Totalmente. ¿Y está dominando de qué manera? Totalmente. Otro elemento más, otro vector más que demuestra que efectivamente los errores del comunismo, de que hablaba la Virgen en Fátima, ya están aquí, ya están totalmente instalados yo diría, en el disco duro de la sociedad. Y bueno, pues en esa línea, cuéntanos la conversación que tuvo Albert, ¿cómo es? Weber. Sí, es otra referencia temporal muy interesante, porque él tiene una conversación con Conchita el día de la última aparición, un día después de la última aparición, que él cuenta también en ese libro, Garabandal, el dedo de Dios, escrito en alemán, no tiene traducción al español, pero él ahí recoge que Conchita le preguntó a él, asustada, le preguntó: ¿podría alguien matar a un hijo en el vientre de la madre sin matar a la madre? Weber respondió espontáneamente, claro, se quedó asustado: no. ¿Quién te sugirió esa idea, Conchita? Bueno, la Santa Madre me habló de eso y me hizo saber que eso sucederá cuando el cáliz esté rebosando. Recordemos que en el segundo mensaje de junio de 1965 la Virgen dijo: antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Weber añadió que Conchita dijo eso temblando, sin ser capaz de comprender lo que eso significaba, porque la Virgen no se lo había explicado. Es decir, podemos afirmar, basándonos en eso de que la copa de la ira de Dios tendrá como una de las causas de su desbordamiento y por tanto del desencadenamiento de todas las profecías de Garabandal, podemos señalar que va a ser la práctica indiscriminada del aborto, ¿vale?, uno de los elementos fundamentales en el desbordamiento de la copa y por tanto en lo que es la llegada del castigo. Sin duda. Ahí lo digo muy claramente y lo he dicho en presentaciones y charlas: el comunismo y la extensión del aborto. Y todo esto, sí, y todo esto forma parte, como digo, de esa agenda clarísimamente, objetivos prioritarios que no lo esconden y lo que estamos viendo, que no lo vamos a comentar ahora, pero que está tan de moda que todos lo sabéis, no hace falta que lo digamos. Pero no podemos perder de vista que el aviso en su conjunto será fruto de la misericordia de Dios, ¿no, Pablo? Así es. El aviso nos va a poner en condiciones para el día del milagro. Las videntes lo dicen, el mundo no está preparado para recibir una gracia tan grande como la del milagro. Y por esta causa Dios va a enviar el aviso a todos y cada uno de nosotros para prepararnos, ¿vale? Será como el apuntalamiento de lo que se vivió en el milagro, pero como un milagro absolutamente inconmensurable, ¿no? Los principales aspectos que las niñas han referido, recogidos en diversas intervenciones acerca del milagro, los vamos a sintetizar también. Antes del milagro, las niñas dicen: se reportarán muchas apariciones en el mundo. Esta profecía parece que se ha cumplido. Es una profecía de diciembre del 62, porque hay muchísima proliferación de apariciones en el mundo, como sabemos, ¿no? Luego, un obispo de Santander llegará a la diócesis que no cree en las apariciones, pero recibirá un signo que le hará creer. Esto también antes del milagro. Poco antes sucederá algo que hará que la gente deje de creer en Garabandal. ¿Qué es? No lo sabemos. Hay muchas especulaciones, pero no podemos entrar en eso. Habrá un periodo de 12 meses o menos entre el aviso y el milagro, esto lo hemos dicho. Y la vidente Conchita, que parece ser que vive hoy entre Nueva York y Fátima, anunciará al mundo el gran milagro 8 días antes de que ocurra. Mira, estaba pensando yo, esto que dice: poco antes sucederá algo que hará que la gente deje de creer en Garabandal. A mucha gente le ha pasado que dejó de creer en Garabandal con lo de Joel Omangino. Efectivamente, eso es cierto. A este respecto aconsejo un artículo del padre Lo Feudo, muy, muy interesante, sobre la muerte de Joel Omangino. Había mucha, como, claro, la niña dijo que el día del milagro verá con nuevos ojos y tal. Bueno, pues todo esto, Alejandro Jiménez también, que tiene allí una librería en Garabandal, gran erudito sobre todo lo que se refiere a Garabandal, también tiene un artículo muy interesante al respecto. Yo aconsejo y remito a esos artículos. A mí me quedó meridianamente claro
Y por no hablar del hecho de que las niñas o sea, los videntes verdaderos, y lo dije en el primer programa, se pueden equivocar, porque Dios retira la luz profética y ese vidente de buena fe incluso puede profetizar aunque la luz profética se haya apagado en él, porque Dios lo ha querido así, y entonces se puede equivocar. Bueno, Pablo, vamos a ver unos puntos sobre el día del milagro y después del milagro. El día del milagro, ese día, pues bueno, el milagro tendrá una duración de aproximadamente entre 10 minutos y un cuarto de hora. Tendrá lugar un jueves a las 8:30, según horario de la península. Ocurrirá entre los días 6 y 16 de los meses de marzo, abril o mayo, y coincidirá con la fiesta de un santo mártir relacionado con la Eucaristía. Y luego, un punto muy importante es que coincidirá con un acontecimiento eclesial de bastante relieve. Parece seguro, por lo que se dice en las apariciones de Ámsterdam, que dicho evento será la proclamación del quinto dogma mariano. Por eso dice Monseñor Venancio, el obispo de Fátima, en tiempo de Garabandal, que Garabandal es extraordinario en sus perfiles proféticos, porque es la primera vez que un milagro coincidirá con un gran evento en la Iglesia, lo cual tendrá como consecuencia que el carácter profético de Garabandal sea inmenso. Luego, en relación al milagro en sí, será el mayor milagro que Jesucristo haya hecho para el mundo después de su resurrección. Comentando Conchita con una familia francesa al respecto, en septiembre de 65, comentaba el milagro del sol, por cierto, de Fátima. Aclaró, ese milagro de Fátima no es nada en comparación a lo que va a pasar aquí. Esto será mucho, pero mucho más grande, mucho más fuerte que lo de Fátima. Causará tal impresión que nadie de cuantos lo vean podrá marcharse con dudas. Convendría que todo el mundo estuviese presente, pues ya no habría seguramente castigo, ya que todos creerían. Y luego en una carta que Conchita le escribe al obispo de Santander, Beitia, de los años de las apariciones, tras leerla, le comentó a su secretario: si estas niñas no están completamente locas, esto que describe esta niña solo se puede comparar a la muerte de Cristo. Ese comentario no tenemos la certeza de que se refiriera al milagro, pero parece casi seguro que se refería al milagro. Luego, el milagro será visible en Garabandal y en las montañas de alrededor. La Virgen dijo que después del milagro quedará una señal permanente en los pinos hasta el fin del mundo, como prueba del amor inmenso de Dios hacia la humanidad, que se podrá ver, fotografiar y filmar, pero no tocar. Su sustancia es de naturaleza desconocida, ya que es obra única de Dios. También precisó que el lugar de los pinos es santo, porque Dios dejará aquí una señal de su presencia. Los enfermos que estén presentes en Garabandal ese día sanarán y los incrédulos creerán y se convertirán. La Virgen dijo que el Papa verá el milagro desde donde esté. El padre Andreu lo vio anticipadamente. Recordemos además que el padre Andreu y el padre Pío, el padre San Pío de Pietrelcina. Recordemos además que el padre Andreu, con 30 y tantos años sin enfermedad conocida, murió de felicidad a las pocas horas de presenciarlo en los pinos. Sus últimas palabras fueron: ¡qué madre tan buena tenemos! Al día siguiente del milagro, el cuerpo del difunto padre Andreu será desenterrado y estará incorrupto. Esta es otra de las cosas que han dicho las niñas. Y además sabemos que ahora mismo no está incorrupto porque lo trasladaron del cementerio en el que estaba a otro y no estaba incorrupto. Por lo cual será un gran milagro, evidentemente, que lo saquen incorrupto, porque se sabe que no está incorrupto ahora mismo. El milagro es la última gran ayuda, y esto es una recapitulación importantísima, antes del castigo, si el mundo no cambia después de estas grandes gracias. Es decir, la misión de la Santísima Virgen al venir a Garabandal ha sido intentar que el mundo se convierta para evitar el castigo. Lo que ya habías dicho antes, volvemos a insistir en lo mismo. Hay que insistir en eso, sí. Intentar que el mundo se convierta para evitar el castigo. Esta es toda la misión de la Santísima Virgen María, ayudarnos a que nos convirtamos y a que favorezcamos que cuantos menos se condenen. Efectivamente.
Luego también así, ya como otro tipo de cositas, pues se ha dicho que antes del milagro habrá ocurrido algo que llevará a que mucha gente no pueda acudir. Sí. Bueno, pues suponemos que eso dependerá de cómo haya quedado todo después del aviso para saber si va a ser más o menos difícil acercarse al pueblo. Dios dirá, realmente. Bueno, pues vamos a hablar aquí un poquito porque es importante que lo que hemos hablado antes, ¿no? La falsa concepción ideológica de considerar que Dios no puede castigar. Así es. Bien. En Garabandal tenemos claro que Dios castiga. O sea, está muy claro, pero que ese castigo es condicionado, ¿no? Es decir, si el mundo cambia, después de la visión del milagro, no vendrá el castigo. Si no cambia, viene el castigo. Ya en el 65, el arcángel San Miguel dijo que la copa ya está rebosando por los pecados del mundo. Frase que recuerda el texto apocalíptico, pero también las palabras de la Virgen. ¿Te acuerdas de la primera nota? No esperamos el castigo, pero que sin esperarlo vendrá, si no se deja de ofender a Dios. Es decir, urge que se haga la oración y la penitencia que tanto pide la Virgen en sus mensajes. Oración y penitencia que, ojo, salvaron a los ninivitas de la destrucción total y que también puede salvarnos a nosotros de un castigo como no ha conocido el mundo. Tenemos que insistir en esta cuestión previa a la que ya hemos hecho mención. Aquellos que dicen que Dios no castiga están contradiciendo lo que el magisterio ordinario y extraordinario de la Iglesia, basándose en la Biblia, ha enseñado a lo largo de los siglos. Sí. Es una palabra totalmente en línea con el lenguaje bíblico, que habla de castigo 62 veces en la Biblia de Jerusalén y de castigar sobre 90 veces. Es una categoría bíblica y teológica. Y por citar solo algunos versículos, aparte del de antes, Salmo 39, tú educas a los hombres castigando sus culpas. Salmo 39, versículo 12. Ezequiel 30, 19. Infligiré justos castigos a Egipto y se sabrá que yo soy el Señor. Mateo 25, 46. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, no temporal. Que esa es otra herejía, los que dicen, no, pero al final de los tiempos el Señor sacará del infierno a los demonios y a los no sé cuantos y no sé qué y tal, y todos contentos y felices. No es así. El castigo es eterno, desgraciadamente. Ojalá fuera temporal. Sí. Mira, Pablo, no sé si tú conoces, que sí lo conoces, pero para los que no lo conozcan, este libro, no sé si lo veis bien, Sí, me lo regalaste tú, Arturo. Ah, ya no me acordaba que te lo había regalado yo. Sí. Sí, pues exactamente este libro es Dios perdona pero también castiga, compendio de doctrina católica sobre la justicia divina, Adrián Ferreira. Este es el volumen 1, fundamentos serios de magisterio y bíblicos de la justicia divina. Esto para el que lo quiera buscar en internet y tener claro este tema. Es que el hecho de que Dios castiga, es decir, que impone penas a los culpables de los pecados, es una de las verdades mejor atestiguadas en la Sagrada Escritura y una verdad evidente para todos o casi todos los cristianos de todas las épocas. Solo en los últimos tiempos se ha difundido la noción contraria ideológica y encima con base en un concepto superficial del amor divino. El amor de Dios, que quede claro a todo el mundo, no es incompatible con el castigo divino, no es incompatible. Al igual que su misericordia no es incompatible con su justicia. La fe cristiana además enseña lo contrario. Dios castiga porque es amor. Castiga a los pecadores porque los ama y porque quiere que también ellos y todos los hombres alcancen su fin, que es la unión con Dios, mediante una opción libre de fe, de esperanza y de amor por Él. Está claro. Además, Ratzinger tiene también una frase muy buena al respecto, Benedicto XVI, que nos dice que el verdadero amor no consiste en ceder siempre, en ser blando, en la mera dulzura. Un Dios dulcificado que dice a todo que sí, no es más que una caricatura del verdadero amor. Porque nos ama, Dios debe oponérsenos cuando nos perdemos a nosotros mismos.
Totalmente. Y si no, veamos los gritos que les pega a los judíos en su tiempo el Señor. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, vuestro padre es el diablo. Eso no lo dice por fastidiar, lo dice por amor, para ver si reaccionan de una vez. Efectivamente, efectivamente. En cualquier caso, Arturo, son muchas las apariciones, ya terminamos, que hablan de castigo, entre ellas Garabandal destaca por la universalidad de su profecía. Vuelvo a repetir que las videntes decían que Nuestra Señora le había dicho que había pedido ella venir a Garabandal como último remedio para atenuar o evitar el castigo. Si el mundo no cambia, va a venir el castigo. Aunque las palabras de la Virgen parecen inclinarse a que el castigo de hecho va a venir. Siento decirlo, no esperamos el castigo, pero sin esperarlo vendrá. Si no se deja de ofender a Dios. Es decir, en nuestras manos está evitarlo, como estuvo en las manos de los sodomitas y como estuvo en las manos de los ninivitas. Sobre unos cayó un terrible castigo y los otros lo evitaron. Imitemos a los ninivitas y hagamos lo que nos dice la Virgen. Así el castigo no vendrá. Yo le pido 2 trabajos a los que han visto el vídeo y les ha gustado. 1, que lo difundan masivamente, y 2, que recen también todo lo que puedan y hagan rezar como nos ha dicho el Padre Pío. A nadie, Arturo, yo lo último que diría sería, a nadie le gusta ser profeta de calamidades. Absolutamente a nadie. Y a mí este vídeo reconozco que me ha costado hacerlo, porque son cosas muy duras las que he dicho o las que he leído, ¿no? Pero es que viendo el estado del mundo, uno entiende por qué se dicen todas esas cosas. En Garabandal hace 60 años. Lo entiende, ¿eh? Es decir, Dios no puede permitir que sus hijos sigan así, sencillamente. Y nos da además la solución, nos da el remedio. Bueno, pues yo soy de los que opinan que se puede evitar el castigo. Estoy totalmente convencido, pero tenemos que hacer un esfuerzo todos muy grande. Tenemos que ser apóstoles, tenemos que ser evangelizadores, tenemos que intentar abrir los ojos a la gente, ¿no? Y que Dios envíe su gracia para que podamos efectivamente dar ese giro de 180 grados, ¿no? A mí me da la impresión, también te digo, Arturo, que tal como veo las cosas, si no reaccionamos con el aviso y el milagro, ya poco remedio va a quedar. Ya para lo que vemos, sabemos que no hay remedio humano. Eso lo tenemos muy claro.
Entonces, ese remedio divino, sobrenatural, en que consiste el aviso y el milagro, pues Dios nos lo va a ofrecer como una gracia probablemente de las más grandes que se han dado en la historia de la humanidad. Vamos a aprovecharla. Bueno, sí, hemos escuchado durante todo este rato que hemos compartido que como nunca se ha visto a lo largo de la historia, yo creo que todo esto nos denota los tiempos históricos únicos que estamos viviendo y que vamos a vivir, si Dios nos lo concede. Y